6 en toda la República Argentina. El jueves próximo, el 4 de junio, vamos a estar transmitiendo desde el SEC Experiencia Idea Management, que es el escenario donde la transformación ocurre. Los líderes de Argentina inspiran y conectan y actualizan sobre, por ejemplo, tendencias de innovación, management y liderazgo que realmente nos van a nutrir de información, contexto y conocimiento, con exposiciones de primer nivel, experiencias dinámicas interactivas y también, por supuesto, tiene que haber espacios de networking. Vamos a conversar con Pablo Sibila, presidente y CEO de Renault Argentina, que va a ser uno de los speakers. Pablo, un placer tenerte aquí, gracias por acompañarnos. ¿Cómo va todo? Bien, todo muy bien, gracias por invitarme, un placer. Pablo, para empezar, quiero que hablemos de la coyuntura de la industria. Sí. A nivel general, conceptual de Argentina y también en concreto de la industria automotriz. Así que vos elegís si empezar por el sector propio o cómo ves el país más allá de la dinámica automotriz. No, mira, primero voy a hablar, es un poco complejo hablar de generalidades del mercado argentino porque la verdad que en función de los distintos sectores tienen realidades diferentes. Entonces me voy a concentrar, si querés, en industria automotriz. En industria automotriz lo que vemos es un mercado que está en desaceleración, depende la marca con la que hables. Nosotros, la verdad que hasta ahora en las estimaciones que estuvimos haciendo, la estuvimos pegando bastante también desde el año pasado, vemos un mercado que va a ser menor que el año pasado. Un mercado que va a estar entre 510.000 y 530.000 autos, sin pesados, lo llamamos nosotros, porque nosotros no vendemos vehículos pesados, cuando el año pasado fue 575.000. ¿Okay? Entonces estamos hablando de un mercado que va a estar entre 8 y 10% abajo del año pasado. Después la pregunta es si el año pasado fue un mercado normal o fue un mercado donde en realidad terminó teniendo toda una demanda insatisfecha que fue entregada, porque lo que veíamos hasta el año pasado es que el mercado crecía en función del crecimiento de la disponibilidad de autos. Entonces por ahí lo que pasó es que el año pasado hubo como un pico, esa demanda quedó satisfecha finalmente y ahora tenemos un mercado más amesetado. Un mercado de 510.000 o 530.000 vehículos este año no es malo de todas formas. No. China y sus autos, sí, son un jugador que altera, si querés, un equilibrio anterior que podíamos encontrar en la industria. Sí. China es un jugador que altera el equilibrio mundial, o sea, va mucho más allá de la Argentina, ¿no? Por supuesto, la Argentina estaba un poco aislada de todo este tema que pasaba a nivel mundial. Recordemos que hasta el año pasado los autos chinos representaban menos del 2% de las ventas y este año van a representar 12% aproximadamente. O sea que vamos a decir que ahora estamos viviendo en Argentina la misma realidad que vivían los otros países desde el año pasado o anterior incluso. ¿Y ahí es el poder adquisitivo el que manda en términos de qué auto elige comprar el mercado interno? Sí, hay un montón de factores. Tiene que ver, la caída del mercado, la desaceleración del mercado que te estaba mencionando antes, tiene que ver con el poder adquisitivo. El segmento que más está cayendo es el segmento de los vehículos que se llaman el segmento B, es bien el segmento de la clase media argentina, sí, que ahí evidentemente le está costando más llegar a este tipo de productos. Entonces eso es lo que explica la desaceleración. Después, cuando hablas del segmento, los segmentos C, que es la categoría superior, por ejemplo es el Boreal que nosotros acabamos de lanzar, sí, paradójicamente ese segmento crece más que el año pasado. Entonces ahí donde también ves como distintas realidades, depende del tipo de consumidor, ¿no? Ese segmento crece más. Y crece más porque hay mucha oferta, porque es un cliente que tiene un poder adquisitivo que resiste mejor, por ahí con respecto al cliente de la clase media clásica. Y ahí la decisión de compra está muy ligada a muchas cosas, ¿no? A la imagen de marca, a la tecnología que tiene el vehículo, al factor novedad, en el caso de los chinos, que tienen un factor novedad interesante. Bueno, hay muchas variables. ¿Y ahí cómo juega el tema de las barreras antidumping y de medidas de protección, que antes había un par más en términos de la macroeconomía y que hoy quizás, por ejemplo, la Secretaría de Comercio está dejando caer algunas barreras, que es esto, ¿no? La competencia desleal con China y con otros países asiáticos también? Mira, antidumping hoy todavía no tenemos. En general lo que es automotriz no hay ninguna denuncia de dumping de ninguna marca. Lo que sí podemos decir es que comparado con otros países hay de alguna forma una barrera, hay cuotas dentro de los cuales los vehículos pueden ingresar sin derecho de importación. Para que la gente sepa, los derechos de importación de los autos es del 35% y hay 50.000 autos por año que pueden ingresar
con 0% de derecho a importación, cumpliendo una serie de requisitos. Uno de esos requisitos es que el valor FOB del auto que se importa cueste hasta $16.000 como máximo. Claro. Y de esos 50.000 vehículos que hoy, con el mercado que te acabo de decir antes, representaría 10% del mercado, o sea, pueden importar todos, tanto de marcas occidentales clásicas hasta importadores que importan marcas chinas. Vas a formar parte de este evento, vamos a estar cubriéndolo en vivo desde el SEC. Hay oradores como Nico Quiato, fundador del USU, Sí. Seba Verón, presidente estudiante de La Plata. Lo que lo voy a entrevistar yo. ¿Lo vas a entrevistar moderando esa charla. Estuve mirando tu entrevista la vez pasada con él Con Sebastián. con Juan Sebastián Brujita Verón, sí. Sí. Y lo gracioso es que yo de fútbol no sé absolutamente nada. Así que va a ser para alquilar balcones. Sí. No, le va a interesar. Y también vas a exponer. No, mi participación, yo soy miembro del comité que está organizando todo el evento, Ajá. junto con un montón de gente, y además me va a tocar entrevistar a Verón. A la Brujita. Sí. Ok, va a salir bien la charla, no tengo dudas. No tengo dudas. Hay un cambio cultural en la Argentina, Sí. con efectos, si querés, de dos velocidades, asimetrías. Vos mismo hacías la referencia a un sector cuyos autos se venden más que otros. Sí. Y por supuesto es algo que está en desarrollo, hace 2 años y pico que gobierna el presidente. ¿Lo sentís también en las conversaciones con pares, con empresarios del sector y de otros que forman parte, por ejemplo, de IDEA? Che, acá realmente las cosas están cambiando, Sí, cultural y económicamente. Que te diría, la Argentina está cambiando muy rápidamente porque el mundo está cambiando. El mundo está cambiando de forma increíble, muy con una vorágine tremenda. Y de vuelta, Argentina por ahí está un poquito atrasada de todos esos cambios. No lo vivía porque vivíamos un poco como una burbuja hasta hace 2 años atrás, y entonces ahora estamos haciendo como todo el catch-up de forma súper acelerada, ¿no? Uh-huh. Por eso que en el evento que estás mencionando vos, el IDEA Management 2026, vamos a trabajar mucho en las personas, ¿no? Y hablamos de la persona propiamente dicha, o sea, cómo tiene que prepararse para llevar adelante o cargar con este cambio tan importante que hay, la comunidad, cómo trabajar con colegas, inclusive con competidores, porque como hablábamos antes, por ejemplo, en la industria automotriz, nosotros somos competidores, pero después estamos todos en el mismo barco, claro, y tenemos los mismos desafíos, que es cómo atraer inversiones a Argentina. Entonces, cómo desarrollar esos vínculos con otras compañías, y después el contexto, cómo hacer para, tomando las personas y tomando la parte relacional y comunidad, cómo hacer para enfrentar todo este contexto que es muy volátil. Yo digo bastante que desde hace un par de años hacia acá el mundo se argentinizó. Antes Argentina era como la rareza, muy volátil, muy difícil de entender, y hoy en día el mundo entero es muy volátil, lo cual a mí, por ejemplo, y a muchos de nosotros también nos facilita el trabajo para explicar a nuestras casas matrices. Ahora todos estamos en la misma. Sí, hay como una experiencia y un recorrido. Sabemos lo que es convivir con la volatilidad y con la incertidumbre también. Exactamente. Hay una discusión sobre la productividad a nivel empresario, pienso, ¿no? Porque se habla desde parte de los impuestos, de cómo competir con el mundo, y Argentina siempre tuvo un piso de productividad bastante variable. Sí. ¿Cómo lo ves hoy? ¿Y por qué condiciones está dada la productividad? Bueno, mira, yo creo, primero, cuando tenés tantos años de inflación tan alta, la inflación es como que la discusión de productividad en las compañías desaparece. Uno está tan enfocado hay otras variables que te impactan tanto en los resultados, más allá de la productividad, que termina siendo relegada la productividad. Entonces, las industrias en Argentina tienen que reacostumbrarse a trabajar en afinar la punta del lápiz y trabajar en la productividad de verdad, en serio, no más la gestión financiera básica de la inflación. Y eso es algo que las empresas estamos reaprendiendo en Argentina, de hard way, vamos a decirlo, con dolor, pero que es fundamental, hay que hacerlo. Lo que sí te puedo decir es que hablando con el sindicato, hablando con todos los actores, los proveedores de la cadena de valor, veo que hay un entendimiento de que es necesario hacer ese trabajo. Que por ahí yo también podría agarrar y decirte, no, mira, hay como una negación. No hay una negación. Realmente todos los actores dicen, esto es necesario, y se divide en dos partes. La parte fiscal que vimos, que el gobierno tiene que hacerlo, el gobierno junto con las empresas tienen que trabajar en reducir la carga fiscal, y las empresas tienen que hacer su propia tarea del hogar y trabajar mucho en la productividad.
¿Y qué velocidad le ves a esa reducción de la carga, que es justamente lo que después te da competitividad en el exterior también? ¿De la carga fiscal? Sí, de la carga y impositiva. Mira, la parte de la carga fiscal veo que va a llevar un tiempo, porque no hay, creo que hay varias cosas, lo estábamos hablando un poquito en off antes de que comenzáramos acá en la transmisión, hay varias cosas que ya se han hecho. Ahora, por ejemplo, está una muy buena medida que va en la buena dirección, que es sacar las retenciones a la exportación en vehículos, que va a ser progresivo hasta mitad del año que viene. Es un paso en la dirección correcta. Hay que seguir trabajando, por ejemplo, en impuestos que son muy perjudiciales a la exportación, como ingresos brutos, impuesto al débito al crédito, las tasas municipales. Hay un montón de cosas que hay que seguir trabajando. Por supuesto, el gobierno tiene una manta corta. Sabemos que el superávit fiscal es un tema no negociable y compartimos eso. Así que habrá que seguir trabajando para poder ir mejorando esos aspectos. Estamos conversando con Pablo Sibila, presidente y CEO de Renault Argentina. Recién hablaste así por encima de la relación con las casas matrices. ¿Cuál es la relación tuya con Renault Francia, con la casa matriz, y qué objetivos dentro de un mercado con especificidades diferentes de hace un par de años tienen para este año? Bueno, mira, nosotros tenemos, yo dependo directamente del CEO de Renault, Argentina depende del CEO de Renault, bueno, como muchos otros países, Colombia, Brasil y tantos otros. Nuestro objetivo ahora, este año en particular, es la reconversión completa de nuestra fábrica. Estamos hablando antes, nosotros el año pasado dejamos de fabricar 3 modelos, también con la salida de nuestro socio que fabricamos la pick-up de 1 tonelada para ellos, y estamos reconvirtiendo nuestra fábrica a una fábrica 100% de vehículos utilitarios, donde vamos a fabricar Kangoo, Niágara, que es el proyecto en el cual invertimos 350 millones de euros, que sale en el segundo semestre de este año, y siempre buscando algún proyecto adicional para seguir trayendo inversiones a la Argentina. Esa es la prioridad número 1, esa reconversión. Y la segunda es una reconversión de la marca. Nosotros, desde hace 1 año y medio, 2 años, empezamos a lanzar toda una gama nueva de vehículos que lo que busca es volver a conectar con la imagen que los clientes tenían de Renault en los años 80, en los años 90. El Renault 11, el Renault 11, el Renault 18, el Renault Fuego. Tanto que, ¿sabes qué? Te voy a decir un dato que por ahí los oyentes no saben. En el mercado argentino hay 15 millones de vehículos circulando por la calle. La marca que más autos tiene circulando es Renault, ¿sabías? Mirá, no. Tiene más de casi 16%, la que nos sigue, que no voy a dar el nombre, tiene un punto abajo nuestro. O sea que podemos decir que Renault es la marca de los argentinos, estamos contentos con eso. No, y además tiene que ver con la durabilidad, o sea, tiene que ver con la durabilidad. Mi papá tuvo una Fuego. ¿Sí? Sí. Y mi mamá un Renault 11. Qué grande. Bueno, yo creo que muchos de nosotros, era una época donde había mucha menos oferta también de vehículos, entonces tenías 3 o 4 marcas para elegir. Por supuesto, yo aprendí a manejar un Renault 18 muchísimo antes de imaginar que algún día iba a terminar sentado en este lugar. O sea, hay una presencia muy fuerte de Renault en las familias argentinas, y por eso esta reconversión de la marca, que es tan importante para nosotros y que estamos llevando a cabo desde final del año pasado. Así que son mis 2 objetivos: reconversión industrial, reconversión de la marca. No, que otro dato que también te preguntaba antes, que me parece importante resaltar: ¿qué carga impositiva tiene hoy un vehículo producido en Argentina para el mercado interno? Más o menos, te lo voy a hacer fácil, la mitad del valor es carga impositiva, arriba del 50%. Entonces, y eso a veces nos genera en las redes sociales, donde hay tanto hater, vamos a decir, muchos autos que se comparan y se venden en otros países, por ahí atacan a las marcas y dicen, no, porque bueno, ustedes se llenan los bolsillos de plata, cobran muy caros los autos, y lo comparan, por ejemplo, con mercados como México o Estados Unidos, que tienen una carga fiscal que pesa menos del 10%. Entonces vos decís, no, en realidad si vos agarrás el auto vendido en México y le sacás la carga fiscal, le sacás los 40 puntos, vas a ver que el auto está lo mismo, porque no es que Renault o cualquier otra automotriz se queda con la plata en el bolsillo, es plata que se va al Estado en impuestos, ¿entendés? Entonces, eso es un tema que hay que seguir trabajando para que todos los productos, no solamente autos, sean más competitivos en Argentina. Y hay hoy planes de financiación, cuotas, crédito, y también te quiero preguntar, porque en una época se había hablado de esto de las cuotas en dólares, y que uno de los mercados a los que apuntaba este tipo de medidas era el de la compra de vehículos. Sí. ¿Eso en algún momento se implementó? ¿Funciona? ¿Cómo está el tema de la accesibilidad a los vehículos? Bueno, mira, primero hablemos de la financiación. Hoy hay un montón de ofertas de financiación, tasa 0 a 24, inclusive 36 meses. Tasa 0, obviamente no existe la tasa 0, entonces la plata para tasa 0 la ponemos nosotros, la ponen las terminales.
Eso porque igual todavía no hay financiación de largo plazo en Argentina. Entonces, un poco lo que yo digo es, el cliente que compra un vehículo con tasa cero hoy, en general, voy a generalizar un poco, tiene la plata para comprar el auto en efectivo, claro, y hace un negocio financiero porque obviamente si te ofrecen pagar la mitad del auto en 24 cuotas sin intereses, ¿por qué lo vas a desaprovechar? Sí, te conviene. Te conviene. Entonces agarrás esa plata, la pones a trabajar en otro lugar y la usás. A mí, para que el mercado siga creciendo en Argentina, lo que creo que le falta a Argentina es financiación de largo plazo con cuota baja para que tenga acceso a vehículo una persona que en realidad hoy no llega a comprar el auto. Claro. Claro. Eso va a ser lo que va a permitir que el mercado argentino crezca más allá de los 500 o 600 mil vehículos. Entonces, eso, la base de la pirámide. La base de la pirámide. Claro. Eso todavía no están dadas las condiciones hoy, porque el mercado financiero argentino todavía es chico, falta financiación de largo plazo. Con respecto a las cuotas en dólares, la verdad que sí, se lanzó en su momento. Funcionó poco, porque en realidad para vos poder tener acceso a esa financiación en dólares tenías que poder demostrar ingresos en dólares. Claro. Y bueno, entonces también no hay mucha. Es más para compañías, por ejemplo, que tienen calzado la operación porque son exportadoras de cereales o granos, cosas así. Bueno, funcionó poquito. Para mí lo que tenemos que hacer es trabajar en esa base de la pirámide con financiación. No tanto, sin fijarnos tanto en la tasa, pero con una cuota que la gente pueda pagar. Claro. Entonces, por ejemplo, para que tengas una idea, un auto comprado en plan de ahorro, plan Rombo, por ejemplo, la cuota son 250.000 pesos. Bueno, hoy en día las financiaciones están mucho más caras que eso. Tenemos que trabajar para que haya una financiación que le pueda ofrecer a una persona una cuota de 300.000 pesos, 400.000 pesos. Eso va a hacer crecer el mercado. Pablo, un placer tenerte acá. Nos vemos el próximo jueves en el SEC. Nos vemos. Y éxitos. Va a salir bien la entrevista con Sebastián. Ayer Hace todo lo que no hice yo en la entrevista. Tomala como contraejemplo, la mía. No, estuvimos hablando ayer, ayer estuvimos hablando con él, estuvimos haciendo una previa. A mí me gusta, yo soy bastante, bastante jodón, vamos a decirlo de alguna forma. La idea es que salga una cosa muy descontracturada con la brujita, y además, como justamente no sé de fútbol, por el lado de fútbol no lo voy a llevar, lo voy a llevar por todo el lado humano, que tiene que ver con estos tres ejes que dijimos antes: comunidad, como un deportista de élite como él manejó la presión, que es algo también que él lo habló en tu entrevista y en otras también, que lo maneja con los chicos, el eje de la educación, que es súper importante. En estudiantes, si no estudias no jugás. Exactamente, me parece alucinante eso, me parece muy bueno, vamos a hablar de eso. Y cómo él se reconvirtió también a otra cosa, a un dirigente, de un jugador a un dirigente. Me parece que tiene un montón de cosas súper interesantes para que la gente que está en el evento, que está más o menos entre 35 y 40 años, pueda escuchar. La visión también, construyó un estadio siendo presidente. Sí, mientras más lejos estés del fútbol, mejor la van a pasar. Exactamente. Pablo, un placer haberte tenido acá. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Pablo Sibila, presidente y CEO de Renault Argentina, charlando con nosotros. Son las 12:44 en toda la República Argentina.